Yo diría que tenemos absurdamente olvidado a Taufik al-Hakim, Taufik Ismail al-Hakim, pero bueno, de una manera occidentalizada. Lo normal es conocerlo solo por nombre y apellido, reduciéndolo a la forma occidental, Taufik al-Hakim. Si yo me meto en IMDb, el Internet Movie Database, resulta que aparece como guionista solo en 8 películas. En 8 películas. La primera de ellas, el Rubat al-Muqaddas, que lo transliteran con Kaf, pero es con Kaf. El Rubat al-Muqaddas. Al-Muqaddas. Una bala en el corazón, de 1964. Hora 11, ya lo traducen al castellano. Sahira, La mariposa, El retorno del alma, Asfur Ashark, El gorrión oriental, y Briska. Serían películas de 1960, o sea, la primera sería de 1960, la segunda, Una bala en el corazón, de 1964. Hora 11 en realidad es un capítulo en una serie de televisión de 1969, Sahira es de 1971, también para televisión, La mariposa también para televisión, también del 71, El retorno del alma, La vuelta del alma, de 1977, es una serie de televisión, como para no sacarla, claro, es digamos lo más popular que se ha adaptado de Al-Hakim. Asfur Ashark, El gorrión oriental, El gorrión de Oriente, es de 1986, y ya muy lejano en el tiempo, de 2018, prácticamente de ayer, un corto titulado Briska. Pero evidentemente a Taufik al-Hakim no se deben solo 8 películas. Si yo me meto en Wikipedia en inglés, porque Wikipedia en árabe tampoco me saca demasiado de pobre, tiene listas biográficas, bibliográficas, filmográficas bastante completas, pero sin hipervínculos. Simplemente da una lista de títulos, sin más. Bueno, voy a volver a la página en árabe. Lo que sí que nos da es 2 fotografías que no suelen aparecer en otros artículos enciclopédicos. Una, digamos, con un Taufik al-Hakim de mediana edad, no tan viejo como habitualmente aparece en las portadas, y uno que directamente es un niño subido a una silla. La Wikipedia en inglés, por supuesto, también nos da imágenes interesantes en color, una de Taufik al-Hakim con boina y otra con el premio Nobel Naguib Mahfouz, cuando todavía no era premio Nobel, en 1982. Los vemos, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, en un café. Lo vemos en una cafetería, donde solo Naguib Mahfouz parece que se está tomando un café acompañado por un vaso de agua. Al-Hakim tenía una incontestable fama de tacaño, y es probable que se haya sentado, se haya tomado un primer café, Naguib Mahfouz o Najib Mahfouz se haya tomado un segundo café y Al-Hakim haya decidido no hacerlo, o directamente puede ser que haya entrado en el café y haya dicho que se va a pensar lo que se puede pedir, no habiendo otra cosa en el café que café. Es una foto de 1982, es decir, tampoco podemos decir, no, claro, Mahfouz se podía permitir todos los cafés que quisiera porque tenía el premio Nobel. No, todavía no lo tenía. Lamentablemente no lo tuvo Al-Hakim, y sería perfectamente un autor premiable, más que otros, desde luego, y más que otros en el futuro, más que otros en los 80 y más que otros en el futuro. Aquí aparece una lista de adaptaciones cinematográficas decente, no esos 8 títulos que aparecen en IMDb. Y la primera película no es del año 60, no es de los años 60, es de 1944. La primera película adaptada de Al-Hakim fue Una bala en el corazón, la primera versión de Una bala en el corazón, Rusasaf el-Kalb, dirigida por Muhammad Karim y con la colaboración de Taufik al-Hakim
Bueno, claro, es Taufik. Es Taufik, vale. Taufik al-Hakim. Bueno, y la colaboración del propio Mohammad Karim, o Mohammad al-Karim. Y estuvo protagonizado por Muhammad Abdel Wahab como Mohsen y por Fateh Hamama como Najwa. Esta es la primera película, no la segunda versión, que es de 1964, como consta en IMDb. Hay una segunda versión de 1964 de Una bala en el corazón, Rusasa Phil Kalb, lo transliteraban como Fel, bueno, en fin. Árabe, leámoslo en árabe clásico que nos entenderán mejor. Rusasa Phil Kalb, 1964, dirigida por Kamal Hussain, escrita parece ser ya directamente por Taufik al-Hakim como único guionista, y protagonizada por un gran colaborador audiovisual de al-Hakim, Salah Zulfikar, como Naguib o Najib en árabe clásico, Naguib en árabe egipcio, y Laila Tahar como Fifi. Esta versión de 1964 es la que aparece como primera película en IMDb, pero no lo es. Es esta versión primera de 1944. Entre una y otra, en 1960 está El lazo sagrado, de la que Wikipedia en inglés no nos da ningún detalle más y IMDb menos, porque vamos a ver, película de 1960. Ah, sí, El lazo sagrado, Al-Robat al-Muqaddas, dirigida también por Mahmoud Zulfikar, con colaboración en el guión de Youssef Gohar, protagonizada por Salah Zulfikar, dotado de Salah Zulfikar. Y después tenemos, después de la segunda versión ya mencionada de Una bala en el corazón, Alimento para millones o Comida para millones, de 1964, pero que no es una película, es una serie, una miniserie radiofónica, una miniserie para la radio. Después El abandono del paraíso o La expulsión del paraíso, de 1967, una película de la que no tengo ningún detalle, me parece, 1967. No tengo ningún detalle en IMDb, 1960. No hay ningún detalle en IMDb. Después vendría, bueno, La canción de la muerte o El canto de la muerte, que es como lo traduce, es como lo tradujo Federico Corriente Córdoba en esta edición del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, en la colección de autores árabes contemporáneos en el año 1963. El canto de la muerte. Bueno, pues El canto de la muerte tiene una versión cinematográfica en 1973, pero como un cortometraje. De 1976 es El nido tranquilo, de 1977 la serie popularísima La vuelta del alma o El retorno del espíritu, que fue versionada, que tiene guión de Salah Tantawi y estuvo dirigida por Hussain Kamal, protagonizada por supuesto por Salah Zulfikar. Esto es de 1900, como hemos dicho, esto es de 1977. Y por último, la última película que ya se corresponde con nuestros días, porque luego hemos visto un corto, hemos visto Briska de 2018. La última película próxima en el tiempo a Al-Hakim es El gorrión oriental, El gorrión del este, de 1986. De la que Wikipedia no da detalles, lo da IMDb, Asfur Ashark de Joseph Francis, protagonizada por bueno, Nura Sharif en el papel de Asfur y con Suad Husni en el papel de Rim. Bien, estas son las vías de entrada audiovisual a la obra de Al-Hakim, y me voy con la sensación de haber omitido o de haberme saltado
Entre las cuatro primeras que son la primera versión de Una bala en el corazón, 1944, El lazo sagrado, 1960, Las manos delicadas o Las manos suaves, de 1963, y la segunda versión de Una bala en el corazón, de 1964, me voy con la sensación de haberme saltado Las manos suaves o Las manos delicadas, de no haber ni siquiera nombrado esta película de 1963, que yo creo que es la mejor vía de entrada al mundo, a la cosmovisión de Al-Hakim. Yo recomendaría, para el que quiera ver a Al-Hakim interpretado por marionetas humanas, yo recomendaría Las manos suaves o Las manos delicadas al-Aidi an-Na'ima, sí, eso es, al-Aidi an-Na'ima, dirigida por Mahmoud Zulfikar, con colaboración en el guión de Youssef Gohar, o Guhar. Para mí es la película quizá más reveladora para el que esté lejos del mundo de Al-Hakim, de su contexto histórico, de su contexto social. Las manos delicadas. Si es que... Sí, ¿no? Lleva un... no, perdón, no, claro, sí, es que... vale, perdón, pensaba que llevaba Ain, no, ¿qué va a llevar? Es el plural de Yad, no, perdón. Al-Aidi an-Na'ima, perdón por tener el árabe oxidado. Al-Aidi an-Na'ima, bueno, ¿y qué digo plural? El dual, es el dual de Yad, que es mano. Al-Aidi an-Na'ima, pues eso, las manos suaves o las manos delicadas. Una muy buena elección para poner a Al-Hakim en su contexto histórico. Y como digo, lo tenemos bastante olvidado, y yo he encontrado muy poco sobre Al-Hakim en nuestras letras, y a veces está muy escondida la crítica sobre Al-Hakim. Aquí tengo el volumen 15 de las obras completas en destino de Camilo José Cela, que incluye varios libros, y el último de ellos es Al servicio de algo. Es Al servicio de algo. Un libro con un título bastante claro acerca de la función del periodista o la función del hombre público, del publicista. Tenemos en este libro Al servicio de algo un artículo sobre unas palabras del pintor Rouault. Página 427. 427. ¿Qué palabras son estas del pintor Rouault? Rouault, como el poeta Leopardi, cree en el dolor. Creo en el dolor, nos dice el hijo del carpintero de Belleville, que en mí no es fingido. He aquí mi único mérito. Estas son las palabras de Rouault, que el dolor es su único mérito. Y pone Cela en diálogo a Rouault con otros autores, y uno de ellos es Tawfiq al-Hakim. Anda por el Cairo, escribiendo sus tercas observaciones y comiendo pasteles en la dulcería de Groppi, un hombre de bastón de callada y cumplida fama de avaro, amigo de los gatos y de la contemplación de las vidas y de las muertes de los demás. Tawfiq al-Hakim, quien, en trance de redactar su diario, se preguntó. Claro, y al decir en trance de redactar su diario, pues sobreentendemos que son sus memorias, su autobiografía, la prisión de la vida, de la que solo, lamentablemente, aparecen unas pocas páginas. Es un libro que hoy es inencontrable y es carísimo. Es lo que pasa cuando se olvida a los autores y no se puede encontrar un libro de una edición de millones de ejemplares a €1. Es carísimo su verdadero diario, su autobiografía, sus memorias, la prisión de la vida. Bueno, pues en este libro, el Tawfiq al-Hakim esencial, publicado
por la Universidad Americana del Cairo, en edición y traducción de Dennis Johnson Davies, en la colección Grandes Escritores Egipcios. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Johnson Davies, que por cierto es la fotografía de Dennis Johnson Davies está firmada por Paola Crociani. Sabemos quién es quién es la autora de este retrato del traductor, Paola Crociani. Lamentablemente no sabemos quién es el autor de esta magnífica fotografía de portada, un retrato verdaderamente fantástico, y que ha donado el propio traductor. Y a su vez esta fotografía fue un regalo. Al final no era tan tacaño, tenía grandes rasgos de generosidad. Esto es un regalo del propio Tawfiq al-Hakim. Él regaló al traductor este retrato, pero lamentablemente se ha perdido toda atribución al fotógrafo. Fotografía de Tawfiq al-Hakim, cortesía de Dennis Johnson Davies, que a su vez es una cortesía del propio Tawfiq al-Hakim. Es un regalo de Tawfiq al-Hakim, pero no sabemos quién es el fotógrafo. Bien, pues en este volumen, que ante todo contiene obras de teatro, El dilema del sultán, El trepa árboles, El mercado de burros y El canto de la muerte, o La canción de la muerte, que ya hemos visto en traducción ahora lo he perdido, sí, eso es, en traducción de Federico Corriente Córdoba, en esta edición se me olvidó decir el año, creo, en esta edición de 1963. Es una traducción de 1963 de Federico Corriente Córdoba para el Instituto Hispanoárabe de Cultura, en Madrid. Bueno, pues aquí hay 4 obras de teatro, un fragmento del diario de un fiscal rural, 3 historias cortas, Milagros en venta, El triunfo de Satán y Azrael el barbero, y por último unas cuantas páginas de La prisión de la vida. Entonces, claro, cuando Camilo José Cela habla del diario de Tawfiq al-Hakim, pues nosotros entendemos que se trata de La prisión de la vida. Pero no se refiere al diario autobiográfico puro estoy viendo que voy a tener... sí, tengo todos los libros de al-Hakim a mano, todos los libros que he podido conseguir, que lamentabilísimamente son muy pocos. No son las memorias de Tawfiq al-Hakim, sino este diario, que en realidad es una novela abundantemente autobiográfica, de acuerdo, pero es una novela. Sí, es un diario, pero porque se titula esta novela Diario de un fiscal rural, aquí en la admirable traducción de Emilio García Gómez. El marqués de los Alixares o Alixares o Alijares, no sé muy bien, le dieron el marquesado con X y no sé cómo se pronuncia, si Alixares, que sería, digamos, lo lógico, si Alijares, que sería lo moderno, o Alixares, que no creo, pero así es como se pronunciaría en español contemporáneo. Marqués, creo. Vamos a ver, Alixares Gómez. No, yo creo que poniendo solo Alixares salen cosas que no tienen nada que ver. Emilio, porque tampoco hay mucha gente que se llame Emilio y con una mano. Vaya, qué desastre. Vamos a ver. García Gómez. Marqués, eso es. El marquesado. Sí. Podemos buscar directamente el marquesado de los... no, es un condado. Perdón. Habitualmente a los escritores los hacen marqueses. El marqués de Iria Flavia. No, pero a Emilio García Gómez lo hicieron conde de los... Aunque claro, también... Camilo José Cela tenía un condado, si no me acuerdo mal. Bueno, y Dalí era marqués de Púbol. Bueno, conde de los Alixares, entiendo. Bueno, pues tenemos esta magnífica traducción del diario de un fiscal rural, que es a lo que se refiere Camilo José Cela, no a la cárcel de la vida, no a la prisión de la vida. Así que
en trance de redactar su diario, que en realidad es el diario de un fiscal, vamos, el fiscal rural al fin y al cabo es él, pero bueno, no, esto no es una biografía pura como La cárcel de la vida. Se preguntó, en trance de redactar su diario se preguntó, ¿por qué escribo mi vida? ¿Acaso porque es una vida feliz? De ningún modo. El que lleva una vida feliz no la escribe, se limita a vivirla. Y bueno, como digo, esto es lo que aparece en el frontispicio del diario de un fiscal rural traducido por Emilio García Gómez, el conde de los Alixares. ¿Por qué escribo mi vida en un diario? ¿Acaso porque es una vida feliz? De ningún modo. El que lleva una vida feliz no la escribe y se limita a vivirla. Yo vivo con la criminalidad en una misma cadena. Es mi Claro, y esto puede ser confuso, porque si habla de su cadena, pues nos puede llevar a confusión con la prisión de la vida. Ya estaba en el diario de un fiscal rural esta idea. Yo vivo con la criminalidad en una misma cadena. Es mi compañera y mi esposa, a la que veo todos los días, pero a la que no puedo hablar en secreto. Solo aquí, en este diario, puedo hablar de ella, de mí y de todos los sucesos. Que por cierto hay una errata, pone mí sin tilde. Esto naturalmente nos recuerda el poema A la cadena. Dudo mucho que lo tuviera en mente, porque es un contexto completamente distinto, pero dudo mucho que, aunque hay una analogía perfecta de esta introducción, con el diálogo con la cadena o el canto a la cadena del rey de Sevilla, Al-Mutámid, cuando destronado y encadenado habla con su cadena, un poema que fue traducido admirablemente por Emilio García Gómez también. Pero creo que Al-Hakim estaba pensando en su propia cadena y no estaba para acordarse de la de Al-Mutámid. Solo aquí en este diario puedo hablar de ella, de mí y de todos los sucesos. Páginas que no habéis de ser publicadas, no sois más que una ventana abierta por la que se explaya mi libertad en las horas de angustia. Pues no sé si se refería con esas páginas que no habían de ser publicadas a lo que luego al final sí que se publica, ya no como un diario de un profesional, diario de alguien que tiene un oficio, sino directamente como la prisión, la cárcel de la vida. Bien, pues este es el pensamiento que Camilo José Cela hace dialogar. Este es el pensamiento del Hakim que Camilo José Cela hace dialogar con el de Rouault. El supuesto de Taufik al-Hakim es cierto, aunque no, sin duda, el único cierto. Los términos del escritor árabe pudieran, como en un juego de prestidigitación, invertirse, volverlos sobre sí mismos igual que a un calcetín. ¿Por qué escribo mi vida? ¿Acaso porque es una vida feliz, una vida que discurre feliz contemplando y escribiendo las vidas de los demás? Sin duda alguna. El que lleva una vida feliz escribiendo no la vive, se limita a verterla poco a poco sobre el papel. Esto es otra vez la misma cita de antes, y como digo, y lo anuncio, y esto quedará más claro después, es la traducción de Emilio García Gómez, a quien no cita Camilo José Cela. Si en las lenguas al uso hubiera una voz que, como vida, y a la par de ella pudiera referirse a la fuerza o actividad interna substancial, mediante la que obra el ser que la posee, cuando este ser es precisamente un escritor, el problema quedaría muy simplificado. Pero en las lenguas usuales, ni en las no usuales, no existe esa voz, y no seremos nosotros quienes caigamos en la ingenuidad de meternos a inventar palabras, cosa que luego sí va a hacer. Quizás porque tampoco ha madurado el concepto que habría de designar. Si tenemos escribir por relativo pariente de vivir, carecemos aún de escribida, y lo escribe con B, de escribida, o escribida con V, si quisiéramos cargarle una etimología pintoresca. Aquí Camilo José Cela se está poniendo derridiano, se está poniendo posmoderno, y ha dicho: no seremos nosotros quienes caigamos en la ingenuidad de meternos a inventar palabras, cosa que inmediatamente hace con esta escribida con V, este híbrido de escribir y de vida.
escribida si quisiéramos cargarle una etimología pintoresca o al menos diferenciarla en su ortografía. Es como Jean-Pierre Vernont y todos estos que hablan de auralidad, porque en lugar de decir oralité, oralidad, escriben oralidad de os, oris, de boca, pues escriben auralidad, en francés se pronuncia igual, oralité, pero para indicar que tiene que ver con el oído. Vamos, es una cosa innecesaria, es un juego de palabras en el que ahora está cayendo Camilo José Cela, con esto de la escribida con V. Si quisiéramos cargarle una etimología pintoresca o al menos diferenciarla en su ortografía del adjetivo con que se moteja al que teniendo escasa cultura se las tacha de entendido. Es decir, esto merece una explicación que quizá esté en el diccionario de la... Creo que sí que está en el diccionario de la Real Academia, aquello a lo que se está refiriendo Cela, al que presume de tener una formación a la que otros presumen que no tiene, no viene en la academia, pero una persona culta es una persona leída y una persona que se supone que no es culta es una persona leída y escribida, en lugar de escrita, de escribida. Y aquí Cela está haciendo algo parecido a lo que se hace con el catalán, con la palabra lletra ferit, letra herido, lletra ferit, que al principio viene a ser como la imagen de alguien a quien las letras le han pegado una pedrada y lo ha dejado malherido, le han sentado mal las letras y se ha quedado tonto por leer mal, por no entender lo que lee, lletra ferit, que las letras le han hecho una herida. Pero luego, y sobre todo en la actualidad, donde todo el mundo es lo que quiere ser y no hay respuestas incorrectas y todo está bien y todos somos muy cultos y muy brillantes, ahora resulta que lletra ferit se ha convertido casi en un elogio. Es alguien que tiene emoción e interés por las letras, de ser en un principio un insulto, como escribido, como leído. Sí, ya sabemos que eres muy leído y escribido. Bueno, pues ahora lletra ferit es un elogio, es alguien interesado por las letras, no que las letras lo hayan tocado y lo hayan dejado tonto por no tener caletre para entenderlas. Y Cela está haciendo algo parecido, está intentando cargar con un sentido positivo, con un sentido elogioso, escribida bien con B o bien con V. Dice diferenciarla en su ortografía del adjetivo con que se moteja al que teniendo escasa cultura se las echa de entendido. Pues él dice, sí, existe esto de escribido como insulto, pero a mí me gustaría quedarme con escribida por paralela noción de vida. La escribida con una relación con la vida, es la vida, vamos, sería la vida escrita en un último término. Si fuese inteligible, si designase algo la palabra escribida, ay Dios, qué escribida esta no es escribida, la escribida en la aldea, désela Dios a quien la quiera, en esta escribida caduca el que no trabaja, no manduca, etc. Es decir, la escribida vendría a ser como la vida, en los refranes del acervo castellano, del tesoro castellano de refranes, como la vida, pero de los que escriben, de la vida escrita, la vida de los escritores en tanto que escritores. Taufik al-Hakim no hubiera tenido que hacerse su pregunta. ¿Por qué escribo? ¿Porque es la mía una escribida feliz? Sería un planteamiento tan ilógico como el de ¿por qué vivo? ¿Porque es la mía una vida feliz? Se vive, como se escribe, al margen de la dicha o la calamidad. Hace años, sin embargo, nos inclinamos a pensar que se escribe en trance de amargura. Seguimos creyendo lo mismo y, parafraseando a Dostoyevski, sufrir y llorar significa escribir, iríamos a parar otra vez a Larra. Se refiere a aquellas palabras de Larra según las cuales escribir en España es llorar. Y podríamos colegir, se escribe, se sabe que se escribe porque se sufre y se llora. También porque se sabe que se sufre y se llora. Dejemos caer nuestra memoria sobre lo que pudo haber dicho Séneca. No importa qué, sino cómo.
cómo y de qué calidades son la honradez y la aplicación, no el estilo.